son los que quizás conceptualmente más me interesan. Eh, Uno es el tema de la democracia, y ahí voy a decir alguna aproximación conceptual de cómo pensar la democracia. En segundo lugar, eh, alguna vinculación a la teoría de los derechos o a la relación entre liberalismo y derechos. Y en tercer lugar, a cierta necesidad de domesticar a los poderes salvajes de la Constitución, como los denomina Ferraioli. Primero, como algunas aclaraciones de mi acercamiento a este proceso, para entender un poco por qué digo algunas cosas y no otras, o me centro en algunos temas y no en otros. En realidad, mi aproximación a la Constitución del 49 es un pequeño derivado de un interés un poco más grande que tenía en el marco de mi proyecto postdoctoral en CONICET, vinculado al proceso constituyente ecuatoriano y fundamentalmente boliviano, el boliviano que se inicia en el marco de grandes procesos de resistencia a los gobiernos neoliberales y culmina durante el primer gobierno de Evo Morales. Ahí mi punto central era revisar un poco dos cosas. Primero, cierta quizás novedad eh, vinculado a quiénes eran los portavoces y quiénes eran las portavoces de ese proceso constituyente, que eran, como dice Silvia Lazarte cuando inicia la Asamblea Constituyente Boliviana, los y las excluidas de siempre. Hay algo que pasa en América Latina, sobre todo en los procesos de postdictadura, que es que el discurso de los derechos humanos es un discurso muy apropiado por organizaciones. Hay algo que pasa en los procesos de resistencia a las políticas neoliberales en América Latina, que es que organizaciones que uno podría denominar del cambio nacional y popular, o incluso de izquierdas, también adoptan un discurso de derechos. Y eso a mí me interesaba especialmente revisarlo en el caso boliviano, y un poco, digamos, mi preocupación por el proceso constituyente del 49 o 48-49 en Argentina, también tenía que ver con cierta revisión de cómo se había pensado en ese momento un proceso constituyente, en un momento que se asume por parte de sus protagonistas como revolucionario. Digamos, si uno revisa la gramática del primer peronismo, quienes protagonizan ese proceso político estaban llevando adelante en sus propios términos un proceso revolucionario. Entonces me interesaba un poco revisar algunas de esas discusiones y algunas cuestiones del proceso político, sobre todo de cómo en esos procesos de supuestas o reales transformaciones se piensan la cuestión de la democracia, la cuestión de los derechos y la cuestión del poder económico, para decirlo en términos relativamente rápidos. Entonces, desde ahí que de alguna manera se dispara mi preocupación por estos procesos políticos, que en algún momento incorporan la necesidad de avanzar en una reforma constitucional. Y esto, digamos, personalmente tuvo una interrupción porque estuve un par de años en la gestión pública, entonces estoy un poco oxidado con estos temas, recién ahora me estoy reacomodando en la labor más académica. Eso como cierta, digamos, cierta precaución al momento de escucharme, que es de donde me interesa revisar el proceso político. Algunas cuestiones de contexto de la reforma constitucional de 1949. Eh, Primero es importante tener en cuenta que en la campaña electoral del 46, cuando Perón gana las elecciones presidenciales, con el 53% de los votos, no hay ninguna mención a reformas constitucionales. Es un tema que en la campaña de Perón no se asoma. Y es importante también esa primera elección, porque es la que va dando forma al Congreso que después va a declarar la necesidad de la reforma. En esa elección, que Perón accede con el 53 y pico por ciento de los votos, obtiene casi el 52% en la Cámara de Diputados, pero como existía el sistema electoral de voto limitado, que a veces también en la jerga se llama lista incompleta, obtuvo casi 2/3 de las bancas en juego, un poquitito más.
y en aquel sistema electoral, o hasta la reforma de 1994, mejor dicho, la elección de senadores era una elección indirecta por las legislaturas provinciales. El Senado estaba compuesto en ese momento por una mayoría peronista de 13 provincias. La única provincia que no era peronista en la representación del Senado era Corrientes. Perón interviene Corrientes, con lo cual tenía unanimidad en el Senado. Durante los 2 primeros años de gobierno de Perón, en el 46 y en el 47, se presentan 4 proyectos de reforma constitucional. Ninguno tiene ningún tipo de trámite legislativo, ni siquiera tiene trabajo de comisión ni nada. Son 4 proyectos que quedan como antecedentes, pero que no tienen eh, ningún tratamiento legislativo. Para las elecciones del 48, que se realizan en el mes de mayo del 48, unos días antes del acto electoral, sí Perón anuncia que le interesa llevar adelante un proceso de reforma constitucional. En esas elecciones, el peronismo consolida la mayoría en la Cámara de Diputados, sube en 3 o 4% el caudal de votos en comparación con la elección del 46, y más o menos se queda con el 70% de las bancas que estaban en juego. Bajo esa, digamos, después de esas elecciones de mayo y durante el 48, se presentan 6 proyectos de ley tendientes a avanzar en una reforma constitucional. 5 de esos proyectos son proyectos en los que se menciona cuáles serían los artículos a modificar. Un proyecto no dice nada, simplemente declara la necesidad de la reforma, y ese es el que se transforma en la ley 13233, que es la que declara la necesidad de la reforma. Los debates más interesantes y más fuertes en el marco del Congreso se dan en la Cámara de Diputados, que es donde el peronismo no tiene unanimidad. En el Senado el trámite pasa muy rápido, hay algunas intervenciones breves de algunos senadores, pero lo cierto es que el debate más sustancial de la declaración de la necesidad de la reforma se da en la Cámara de Diputados. Sobre eso voy a decir algunas cosas más adelante. El debate en diputados dura 2 días, es el 13 y el 14 de agosto del 48, y la semana siguiente, o 2 semanas después, perdón, se realiza la votación en el Senado. A fin de año de ese 48, en diciembre, se hacen las elecciones para convencionales constituyentes. El peronismo tiene el 61% de los votos, lo que les da 110 de 158 bancas. Las restantes 48 convencionales son para la UCR. El proceso de convención constituyente se da entre el 24 de enero y el 16 de marzo. En las primeras sesiones participa la UCR, pero en la tercera sesión, que es la del 8 de marzo del 49, la UCR abandona la Convención Constituyente. ¿Por qué abandona la Convención Constituyente de la UCR? Bueno, la UCR dice 2 cosas respecto del proceso de sanción de la ley 13233, que es la que declara la necesidad de la reforma. La primera, que es la más conocida, y que es la que después en general la mayoría de los constitucionalistas restituye para impugnar la legalidad y la legitimidad del proceso constituyente, es que cuando se vota en la Cámara de Diputados no se alcanzan los 2/3 de los miembros totales de la Cámara. El artículo 30 de la Constitución, que se mantiene desde 1853, dice que la necesidad de la reforma tiene que ser votada por 2/3 de cada Cámara. En ningún momento se aclara si esos 2/3 son de los miembros totales o de los miembros presentes. La media sanción se alcanzó con 96 diputados sobre 158. Eso, de alguna manera, alcanza los 2/3 de los presentes, pero no lo de los totales.
con la cual la UCR lo que plantea es que no habiendo dos tercios de los miembros totales, esa reforma, esa llamada o esa declaración de la necesidad de la reforma es una declaración nula, tan nula como la convocatoria a convencionales constituyentes. Con lo cual, esa es la razón, por lo menos formal, por la cual la UCR se retira en la tercera sesión de la convención. Si uno revisa algunas publicaciones de ese momento y algunos otros textos un poco más profundos en esa línea, aparentemente la UCR decide participar del proceso constituyente y se retira cuando el peronismo blanquea la habilitación de la modificación del artículo 77, que es el del mandato del presidente o la presidenta, para habilitar una reforma constitucional. Acá hay, digamos, un punto, como una nota al pie, digamos, o dos notas al pie sobre esto. La primera es que el texto constitucional no dice nada sobre sobre los dos tercios, si son mayoría los miembros totales o los miembros presentes. Lo cierto es que hubieron declaraciones de necesidad de la reforma con dos tercios de los miembros presentes. ¿Sí? La ley 234, que es la que declara la necesidad de la reforma de la Constitución en 1860, se había votado tanto en diputados como en senadores con dos tercios de los presentes. Y después la ley que declara la necesidad de la reforma en 1866, que es una reforma muy chiquita del texto constitucional, también en diputados se declaró con los miembros presentes. Con lo cual, digamos, eso no quiere decir que esas dos reformas hayan sido legítimas. Lo que sí quiere decir es que esos dos tercios contados sobre los miembros presentes no fueron un invento peronista, sino que digamos, la historia constitucional marca que en las tres reformas anteriores que había tenido el texto constitucional, 60, 66 y 98, en dos de esas tres se contaron dos tercios de los presentes para la reforma. Y la otra, también vinculada al artículo 30, la UCR planteó en ese momento que el artículo 30 hace mención a una declaración y no a una ley, y lo que se había votado era una ley, con lo cual también el llamado a reforma constitucional sería nulo. Nuevamente acá, los tres casos de reforma constitucional previa fueron mediante una ley. Eso no quiere decir que eso estaba bien, que era legítimo, que era correcto, no podemos caer en una falacia naturalista, pero sí por lo menos la historia constitucional muestra que no es tan anormal esa modalidad de convocatoria a una asamblea constituyente mediante una ley, y que tampoco el modo de contar sobre los presentes es, de alguna manera, o era algo tan novedoso. Sí, lo que es como especialmente tangible es que la mayoría de quienes se dedican al derecho constitucional suelen mencionar la Constitución de 1949 y el proceso constituyente del 49 fundamentalmente a la luz de esta ilegitimidad de origen o ilegalidad de origen, pero no hacen lo propio con la reforma de 1860 y 1866. Digamos, hay cierta honestidad intelectual, debería llamar que todas las reformas fueron de alguna manera ilegítimas, ilegales, o todas fueron legítimas y legales. Lo que llama un poco la atención de la mayoría de los que escriben sobre estos temas es este juego de la oca, de que en algunos momentos sí plantean la ilegitimidad y en otros saltean el casillero y no dicen nada sobre el tema. Y por último también, es especialmente interesante revisar que algunos de los que se fueron de la convención constituyente peronista por parte del radicalismo no tuvieron ningún problema en participar en la convención constituyente convocado en el marco de la revolución libertadora o fusiladora, de acuerdo al nombre que querramos ponerle. Digo también para tener como un panorama más o menos general de ese contexto. Eso es lo que hace a cierto contexto, si se quiere, más político local. Después hay cierto contexto más, si se quiere, regional, sobre esto voy a decir menos cosas, vinculados a
el contexto del constitucionalismo social, que en América Latina tiene una tradición bastante interesante, y salvo por la experiencia de la Constitución de la República de Weimar en Alemania y la Constitución bolchevique del 18, bastante de vanguardia en comparación con el constitucionalismo social europeo de la segunda posguerra. Y muchas de las cosas que en general se le reconocen al constitucionalismo social de la segunda posguerra en Europa ya está presente en el constitucionalismo social latinoamericano, sobre todo en los años 30 y 40. En ese sentido, es difícil medir la influencia de las constituciones latinoamericanas que se inscriben dentro del constitucionalismo social de la época. Sí, lo que podemos decir son dos cosas sobre eso. No se sabe muy bien en qué fecha, pero Perón le encarga a Figuerola, que era el secretario de Asuntos Técnicos de la presidencia, un estudio sobre la situación de las constituciones en América y en Europa. Eso se publica después de la reforma constitucional, en febrero de 1950, pero ahí hay un detalle de unas 20 y pico de constituciones, muchas de ellas del constitucionalismo social latinoamericano. Y si uno revisa los debates constituyentes, también hay algunas referencias a, sobre todo, las constituciones de Brasil, del 34, del 37 y del 46, las constituciones de Bolivia del 38, pero sobre todo la del 45, la constitución de Cuba del 40, la constitución de Ecuador del 46, de Venezuela del 47, de México del 17, con lo cual, digamos, si bien tiene sus particularidades el proceso constituyente del 48-49, 48 digo, pues se inicia ahí el debate en la Cámara de Diputados, hay que escribirlo en cierto contexto regional, donde en los casos de Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Cuba, México, Perú también, en la Constitución del 33, hay cierta recepción de derechos sociales, hay cierta recepción de la intervención del Estado en la economía. Digo, para no pensar que la Constitución del 49 es una constitución completamente novedosa, sino que de alguna manera forma parte de procesos políticos latinoamericanos que van plasmando en sus textos constitucionales algunas demandas de nuevos sujetos, en particular un sujeto colectivo que es la clase trabajadora o la clase obrera. Digo, una cuestión más sobre la Secretaría de Asuntos Técnicos de Figuerola. Además de redactar este informe, que insisto, después fue publicado y antes había sido distribuido entre los propios constituyentes, aparentemente Figuerola también arma un borrador de texto constitucional que le da a Perón, y Scholvis cuenta en uno de sus textos que Perón lo acota, ese texto constitucional, y después lo trabaja más en sintonía con Sampay, que de alguna manera el texto, el borrador que empieza a circular en la Asamblea Constituyente, es más de la pluma de Sampay que del primer borrador de Figuerola. Nada, sobre eso no hay tampoco tanta certeza de cómo hacer ese rastreo, más allá de los documentos de trabajo que tenemos por un lado de Figuerola y por el otro lado de Sampay. Eso diría yo como una suerte más de contexto político en Argentina en esos años, y de contexto regional de un constitucionalismo social que en América Latina, insisto, fue previo a lo que en general se suele estudiar, que son las constituciones de Bonn en el 50, la constitución italiana del 47 y demás, que son los que en general suelen ser los insumos para revisar las novedades en ese tema. Dicho esto, así en términos un poco más generales y a modo de contexto, me interesa revisar como tres grandes puntos, tanto del proceso constituyente como de la reforma en sí,
Una tiene que ver con lo que decía antes, con la democracia, otra tiene que ver un poco con el tema del liberalismo y los derechos, y finalmente eh, con la domesticación de los poderes económicos. Respecto de la noción de democracia, me interesa, en términos conceptuales, mencionar solamente tres ideas de democracia que me vienen interesando hace algunos años. Una es una idea de democracia como escándalo, que uno puede leer en la obra de Jacques Rancière, en particular en un texto del año 2000 que se llama El odio a la democracia. Otra es una idea de democracia como resistencia, que está en algunos trabajos de Antonio Negri, recuperando algunas ideas de democracia absoluta de Spinoza y del joven Marx. Y otra es una idea de socialismo democrático planteada por Nico Poulantzas en el último capítulo de Estado, Poder y Socialismo, que es el último libro que publica Poulantzas en 1978 antes de suicidarse. Sobre esto voy a ser súper breve porque no me interesa como profundizar demasiado, por lo menos ahora en estas dimensiones conceptuales, pero después las podemos charlar un poco más. La noción de democracia como escándalo aparece en este texto, en El odio a la democracia, que es un texto que Rancière publica en el año 2000, y está en una restitución que hace Rancière de un diálogo de Platón que se llama Leyes. De los 20 y pico diálogos de Platón que se reconocen como verdaderos, la minoría son dedicados a temas políticos, la parte final de Sofista está dedicada a temas políticos, República, político y leyes. Leyes es uno de esos pocos debates donde Platón reflexiona sobre la política, y de alguna manera es uno de los dos textos, junto con República, donde Platón es especialmente crítico de la democracia. En Leyes y en Aires de Familias, en República aparece lo mismo. Platón intenta justificar cuáles son los títulos que habilitan que algunos gobiernen y otros sean gobernados. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento según el cual algunos y algunas deberían gobernar y otros y otras solamente deberían ser gobernados? Entonces, en Leyes aparece una serie de títulos o fundamentos, y título no título en el sentido que una universidad de títulos, sino de algo que habilita a hacer algo. El primero de los títulos tiene que ver con el nacimiento, dice el ateniense, porque el protagonista de ese diálogo no es Sócrates, sino el ateniense. Algunos tienen que ver con el nacimiento, es decir, los que nacieron de mejor familia o los que son más viejos tienen un título habilitante para gobernar a los demás. Aquellos que tienen cierto conocimiento tienen también algún título para gobernar a los demás. Y después, dice el ateniense, hay un título que desordena y pone en crisis a todos los demás títulos, que es el azar. ¿Sí? El azar es el título que de alguna manera pone en crisis los otros fundamentos para gobernar. Y esto, dice el ateniense, y es lo que le interesa restituir a Rancière, genera un escándalo. ¿Sí? Genera el escándalo de aquellos y aquellas que de alguna manera se creen con derecho para gobernar, porque vienen de mejor familia, porque vienen de una mejor educación. Y es lo que a veces pasa en América Latina cuando, por ejemplo, en Bolivia, un representante del sindicato de cocaleros gana unas elecciones presidenciales y una minoría blanca ilustrada de Cochabamba se pregunta quién es este indígena que nos viene a gobernar. ¿Sí? Esa situación que genera escándalo respecto de aquellos y aquellas que se creen con algún título para gobernar es lo que le interesa restituir a Rancière. ¿Sí? La idea de democracia como escándalo es suponer que la democracia no es el gobierno de los mejores, no es el gobierno de la mayoría, sino que es el gobierno de cualquiera. Y en ese sentido, una de las cuestiones que me interesaba restituir en el proceso constituyente del 49, pero también me interesaba en el proceso ecuatoriano y en el proceso boliviano, tiene que ver con eso, con quiénes son los sujetos que participan de ese proceso constituyente, y si son los sujetos que de alguna manera
participan también en los procesos del siglo XIX o son otro tipo de sujetos. Y si esos otros sujetos generan algún tipo de escándalo que estén ahí en las asambleas constituyentes. Si uno revisa la Asamblea Constituyente de 1853 en Argentina, son todos varones, también son todos varones en la Asamblea Constituyente del 49. Ahora, en la Asamblea Constituyente del 53 son abogados, militares o curas. No hay otro tipo de recorrido de aquellos y aquellas que participan en la Asamblea Constituyente del 53. En la del 49, uno podría decir que no estamos en una Asamblea Constituyente extraordinariamente escandalosa. ¿Sí? No es una Asamblea Constituyente donde cualquiera está allí sancionando un texto constitucional. Pero sí, de alguna manera, tanto en los debates de la Cámara de Diputados y sobre todo en la Asamblea Constituyente, aparece con mucha nitidez esta idea de, bueno, nosotros acá como obreros y sin tener otro título de obreros, estamos participando de esta Asamblea Constituyente. Estamos, de alguna manera, sin otro título que el de ser obreros, de haber luchado por tal y cual cosa, participando de esta Asamblea Constituyente. Y esto es algo que, por ejemplo, no pasa en la Asamblea Constituyente del 94. Si uno revisa los debates de la Asamblea Constituyente del 94, no hay una referencia a la posición de los sujetos que están participando ahí. Sí hay una reivindicación en la Asamblea del 49 de, bueno, los que nunca estuvimos estamos ahora. E insisto, eso no pasa en la reforma constitucional de 1994, donde no hay una reivindicación de los que nunca estuvieron, ahora están. Insisto, esto es mucho más fuerte en el proceso boliviano, que es un proceso que me interesa mucho, algo en el ecuatoriano reciente, y está presente también en este proyecto peronista, donde hay cierta presencia sindical en el ámbito de la Asamblea, y sobre todo hay una reivindicación del lugar desde donde hablan esos sujetos que están llevando la voz de los obreros. En la cuestión vinculada a esta participación, quisiera decir como dos cosas más. Primero esto, la no presencia de las mujeres, esto, digamos, la ley 13.010 había sido ya sancionada en el año 47, lo que pasa es que la propia ley estipulaba que el Ejecutivo tenía 18 meses para redactar y actualizar los padrones, y después prorrogables por 6 meses más. La elección a convencionales constituyentes se hizo en el mes 17, con lo cual estaba dentro del periodo por el cual estaba todavía el proceso de conformación de los padrones. Eso explica que las mujeres no hayan participado en la Asamblea Constituyente y que tampoco hayan votado para la elección de convencionales. Sobre los derechos de las mujeres voy a decir algo un poquito más adelante. Y en lo que tiene que ver con la participación, hay un trabajo interesante que viene haciendo Leticia Vita desde hace algunos años, que tiene que ver con una serie de peticiones que llegaron a la Asamblea Constituyente. Sí, en el periodo de trabajo de la Asamblea, entre enero y marzo del 49, llegaron 228 peticiones, que eran cartas, telegramas, notas y demás, donde personas, ¿sí? Sujetos individuales, pero también algunas organizaciones, en general sindicatos, pedían que se incluyera ¿cómo es? En la Constitución determinados derechos. Es difícil medir la influencia que tuvo eso. Es cierto que en la Asamblea Constituyente se menciona en algún pasaje que se recibieron esas peticiones, pero es muy difícil medir si eso ha tenido impacto o no. También es cierto que el nivel de peticiones que llegaron es relativamente poco con el que llegó, por ejemplo, para el diseño del segundo plan quinquenal. Cuando Perón menciona que está desarrollando el segundo plan quinquenal,
en diciembre del 51, dice: nos gustaría recibir aportes para ese plan quinquenal, y esos aportes ocupan casi 20.000 carpetas, bastante más que 228 peticiones que son las que llegaron a la Asamblea. Pero digo, ahí hay como un punto también a revisar en esta dinámica más participativa, que tiene que ver con las peticiones que fueron llegando a la Asamblea. Hay un profesor de la Universidad del Litoral, que era Salvador Vigo, que mandó muchas peticiones, no sé si lo conocen, pero es un profesor de la universidad que en ese momento hizo llegar varias peticiones a la Asamblea Constituyente. Esto vinculado a cómo pensar la democracia en esos procesos participativos, en esos procesos constituyentes, ¿sí? Digamos, en esta idea de democracia escandalosa, de que cualquiera tiene título para opinar sobre estos temas, hay alguna reivindicación en el caso de la Asamblea Constituyente Peronista de que cualquiera puede opinar de estos temas, y que alcanza con ser obrero para participar de una Asamblea Constituyente, y ese me parece que es un punto interesante para tener en cuenta. Respecto también de la democracia, quisiera decir dos cosas más en términos también conceptuales. La primera es esta idea de democracia como revolución, y lo asocio medio rápido a esta idea de socialismo democrático. Hay una serie de textos de Antonio Negri, un autor italiano contemporáneo, donde él plantea que el concepto de democracia es un concepto ambivalente. La democracia son dos cosas: es un régimen de gobierno, un sistema de reglas que nos permiten tomar decisiones, pero también la democracia es un conjunto de prácticas formales e informales que evitan que ese mecanismo de toma de decisiones se vuelva cada vez más oligárquico. Entonces la democracia es un conjunto de reglas formalizadas para tomar decisiones, pero también es un sistema de acciones, en particular llevado adelante por organizaciones populares, que lo que evitan es que esa toma de decisiones sea una toma de decisiones que termine quedando en manos de la minoría. Y eso se parece un poquito, estoy yendo medio rápido, pero no quiero tenerme tanto en las cuestiones conceptuales, a la propuesta del socialismo democrático que hace Poulantzas en Estado, Poder y Socialismo, un texto del 78, donde Poulantzas lo que plantea es que el gran desafío del socialismo democrático es vincular las instituciones de la democracia representativa con las instituciones democráticas de base. ¿Sí? Digamos, la única manera de avanzar en una profundización en clave socialista, si se cree, para Poulantzas es ya no la vieja idea de destruir al Estado, de destruir la democracia representativa y demás, sino de vincular las instancias de la democracia representativa con organizaciones populares de base. ¿Sí? Y ahí hay un aire de familia a esto que plantea Negri, de pensar la democracia no solo como un sistema de instituciones que toman decisiones, sino como un conjunto de prácticas políticas que evitan que esas instituciones se vuelvan oligárquicas. Y en ese punto me interesa revisar un poco qué tan cerca o qué tan lejos estaba el proceso constituyente del 49 en relación a cómo se pensó o no la democracia. Si uno revisa los debates y algunos textos laterales al debate constituyente, en general la idea o las nociones de democracia circulan alrededor de la reelección presidencial. Uno de los objetivos de la reforma del 49 era habilitar la reelección presidencial. En ese sentido, la UCR empieza a plantear que se está avanzando hacia un presidencialismo autocrático, hacia un régimen absolutista, totalitario, bueno, todo junto, como si fuera todo junto, y lo que es, digamos, eso es entendible en un lenguaje más de la política profesional. Lo que es medio raro es que después nuestros constitucionalistas repitan todo junto, que eso es absolutista, nazi, totalitario, autoritario, como si fueran todos sinónimos que se pueden utilizar indistintamente. Pero sí, digamos, hay un punto ahí de crítica del
de la UCR respecto a esa dimensión presidencialista, en clave de que el presidencialismo tiene muy poco que ver con la democracia y tiene mucho que ver con la concentración de poder, el absolutismo y el totalitarismo. En el caso de la defensa que hace el peronismo sobre la reelección presidencial, hay una defensa en clave de tipo democrática, si se quiere, un poco oscilante, sobre todo en los discursos de Sampay, donde hay una idea o hay una asociación de democracia como libre elección del pueblo de sus autoridades, y esa libertad del pueblo no puede estar coartada, impidiendo las reelecciones presidenciales. Y después hay otras dos ideas que están bastante reiteradas, que tienen que ver con la necesidad de garantizar el proceso revolucionario, y esa es la palabra que se suele usar, y que la garantía en la continuidad de ese proceso revolucionario son dos cosas, ¿no? Primero, tener un Estado fuerte, y ahí hay una asociación entre Estado fuerte y presidente fuerte, y en segundo lugar, mantener al mismo presidente. Y ahí hay una lectura que hace el peronismo de qué pasó con Irigoyen, ¿no? Digamos, uno de los convencionales dicen, si se hubiera permitido la reelección de Irigoyen en el 22, digamos, el irigoyenismo o el radicalismo hubiera continuado su sendero de transformación y no hubiera, de alguna manera, recaído en una dinámica un poco menos transformadora como la de Alvear. Con lo cual, ahí hay como una justificación de la reelección presidencial como en dos claves, ¿no? En claves de, por un lado, justificar democráticamente que cuando el pueblo elige no puede tener limitaciones, y por el otro lado, que los procesos de cambio necesitan estados fuertes, presidentes fuertes, y limitar la reelección presidencial puede obstaculizar ese proceso de transformación o ese proceso revolucionario. En ese sentido, digamos, me parece que es como un gran problema la cuestión de los liderazgos y de los presidencialismos fuertes en los procesos de transformación. Sobre esto por ahí podemos conversar algo. Sin embargo, me parece que una cosa no quita la otra. El énfasis del peronismo en justificar la reelección presidencial e incluso constituir un Estado fuerte para hacerle frente a los grandes poderes económicos, por decirlo de alguna manera, no es un obstáculo para haber institucionalizado algún tipo de práctica democrática por parte de lo que en la comunidad organizada aparecen como las organizaciones libres del pueblo. No hay ningún intento en el diseño institucional, pero tampoco en la prosa de las y los constituyentes, de los constituyentes, de, además de tener un diseño institucional vinculado a los tres poderes del Estado, de institucionalizar distintos tipos de participación. Me parece que ahí hay un punto como especialmente problemático, si uno quisiera traer a la actualidad este tipo de reflexiones, que no necesariamente la constitución de un Estado fuerte está asociada o lleva como consecuencia que no se puedan institucionalizar espacios de democracia participativa o estos vínculos que le interesaban marcar a Pulanzas entre una instancia más representativa y una democracia más de base. Es decir, ahí hay un punto que me parece que es como problemático si uno quisiera traer esta mirada sobre el diseño institucional, que es, bueno, no tocamos demasiado la democracia representativa, y además de que no la tocamos demasiado, tampoco pensamos en mecanismos de democracia más horizontal, y si se quiere más desde abajo. Es algo que en este punto la constituyente del 49 no ofrece demasiadas cosas interesantes. Quisiera decir una cosa sobre el presidencialismo, no para justificar eh, esa mirada del peronismo de la necesidad de construir presidencialismos fuertes, sino para aplacar algunas lecturas que son las que suelen ser predominantes sobre el tema del presidencialismo, sobre todo en cómo circulan los textos en las facultades de Derecho. Esto es un pequeño paréntesis, pero que me parece que puede ser interesante, y después vuelvo rápidamente
a 2 o 3 cuestiones más de la Convención Constituyente del 49, sobre todo en las facultades de Derecho, y en particular por la circulación de la obra de Carlos Nino, el presidencialismo es como una mala palabra. Digamos, en general está asociado al presidencialismo, al hiperpresidencialismo, y a una concentración de poder que es, por definición, antidemocrática. Sobre eso quisiera decir 2 cosas, como para bajarle un poco el precio a esas críticas y leer en una lectura un poco más situada el énfasis presidencialista de la Constitución del 49. Nino sobre todo restituye esa mirada crítica a la luz de un politólogo español que se llamaba Juan Lins, que sobre todo trabajó bastante a pedido del gobierno chileno de post-pinochetista, pero ya venía trabajando en los años 80, donde ahí la gran pregunta era la pregunta por la estabilidad política, ¿no? De por qué América Latina tenía tanta inestabilidad política y por qué esa inestabilidad política se transformaba en dictaduras militares. Y un poco el diagnóstico que tenía Lins es que los sistemas presidencialistas eran sistemas demasiado rígidos, que no permitían la cooperación entre los partidos, que al partido de la oposición le convenía que al partido oficialista le vaya mal, con lo cual se generaba una especie de suma cero, y en los momentos de inestabilidad política, al no haber cooperación, caía el presidente y caía el sistema. Metodológicamente esos trabajos de Lins tienen un montón de problemas, no mencionan la Embajada de los Estados Unidos, hay digamos, una lectura del parlamentarismo como sistema estable, sin tener en cuenta que el parlamentarismo funciona en los países más ricos, en países mucho más chicos que los latinoamericanos, pero sí quisiera como decir 2 o 3 cosas para mostrar que esa lectura de Lins, que es la restituida por Nino, pudo haber sido cierta, pero por lo menos no es cierta desde la restauración de la democracia a la actualidad. Hay un texto de Daniel Chaschetti que se llama Democracia, Presidencialismos y Partidos Políticos en América Latina. Chaschetti es un politólogo uruguayo, esa es su tesis doctoral. El tipo analiza 71 gobiernos entre el 78 y el 2007, o sea, analiza todos los gobiernos, excepto los que son posteriores a destituciones o renuncias de presidentes, y lo que ve es que la combinación suele ser de gobiernos presidencialistas con multipartidismos. O sea, 70% de la combinación entre el sistema de gobierno y el sistema de partidos es que los presidentes conviven en un 70% con un multipartidismo. Con lo cual, en principio, es algo que debería llevar a la inestabilidad en los términos de Lins, porque el presidencialismo no contribuye a la cooperación entre los partidos. Ahora, el tipo lo que muestra es que si uno revisa todo el proceso, en el periodo preelectoral, en los casos donde el presidente convive con un multipartidismo polarizado, es decir, que hay más de 4 partidos políticos, ningún presidente asume con la mayoría parlamentaria, pero durante su gobierno, en 16 de los 28 de multipartidismo polarizado, tiene mayorías. Y los que asumen con multipartidismo moderado, o sea, con menos de 4 partidos políticos en el Congreso, en el periodo preelectoral asumen con 9 sobre 22 con mayoría, y durante la elección tienen en esos gobiernos 15 sobre 22 mayoría. Esto lo que quiere mostrar, y voy súper rápido, es que esa supuesta falta de cooperación del presidencialismo, por lo menos del 78 para acá, no ha sido demostrada en los hechos. Quizás el presidencialismo no favorece la cooperación entre los partidos, pero tampoco es que lo obstaculiza demasiado. Esto lo digo para tener, digamos, alguna precaución sobre cierto cuco del presidencialismo, con lo que a veces leemos, sobre todo en las facultades de Derecho, de modo apresurado, esa justificación que hace el peronismo de los presidencialismos fuertes. Y lo otro, y con esto cierro este paréntesis, tampoco es tan cierto que, por lo menos en los últimos años para acá, que la inestabilidad política se transforme en dictaduras militares, que era la dictadura o la lectura de Lins. Frente a la inestabilidad política, Lins lo que decía es como el sistema presidencialismo es tan rígido, cae el presidente, cae todo el sistema y vienen las dictaduras militares. Hay un trabajo de Aníbal Pérez Liñán que se llama Juicio Político al Presidente,
y nueva inestabilidad política en América Latina, donde el tipo lo que estudia son las caídas de los presidentes en los años 90 y los años 2000 en América Latina. Entonces estudia las destituciones de Fernando Collor de Mello en Brasil, de Andrés Pérez en Venezuela, de Cubas Grau en Paraguay, de Abdalá Bucarán en Ecuador, donde son todos procesos de destitución por juicio político. Y después analiza otras renuncias, como la de Serrano en Guatemala, de Maguad en Ecuador, de Fujimori en Perú, o de Sánchez de Lozada en Bolivia, también la de la Rúa en el 99, que renuncian, pero, dice Aníbal Pérez Liñán, renuncian, y si no renunciaban, se iban a un juicio político en el Parlamento. Uno podría agregar, porque está fuera del periodo que toma Pérez Liñán, la destitución de Dilma, por ejemplo. ¿Qué es lo que le interesa mostrar a Pérez Liñán? Y cierro acá este paréntesis, que la inestabilidad política, por lo menos a partir de los años 90 en América Latina, se canaliza institucionalmente. Es el Parlamento el encargado de alguna manera, avanzar en los procesos de destitución, y cuando cae el presidente no cae el sistema. Con lo cual, con esta lectura del texto de Chasquet y de Pérez Liñán, me parece que sirve un poco para no ver en el presidencialismo el cuco que en general se suele ver, o por las razones por lo menos que se suele ver en las lecturas que se suelen hacer en las facultades de Derecho. Insisto, esto no es una justificación del presidencialismo, no es una justificación de la lectura que hace el peronismo sobre la necesidad de un presidente fuerte. Yo creo que el gran problema ahí no fue ese, fue no haber institucionalizado otras prácticas democráticas. Sobre eso Sampay también hace una lectura autocrítica en los años 70, pero sí me parece que hay que hacer una lectura un poco más justa del presidencialismo que la que se suele hacer en las facultades de Derecho. Menciono dos cosas más, y por ahí así cortamos y tenemos un espacio para conversar. Una vinculada al liberalismo y la democracia, y otra vinculada a la domesticación de los poderes salvajes. Hay una lectura del peronismo respecto del liberalismo en dos claves. Una, que me parece que es un poco injusta, que es una asociación entre liberalismo y egoísmo, que de alguna manera lo que muestra es una reducción del liberalismo al liberalismo económico, y que de alguna manera la Constitución liberal del 53 es una constitución que de alguna manera se amolda a el individualismo y el egoísmo de mercado. Eso es algo que está bastante presente en los debates constituyentes. Es algo que me parece que no es del todo correcto, no solamente en la actualidad, sino tampoco en esos momentos, y que el propio radicalismo se encarga de alguna manera, mostrar que no se puede asociar tan rápidamente liberalismo económico a liberalismo político. Pero sí hay una lectura que es interesante, y que está sobre todo en Sampay, y que tiene que ver con la insuficiencia de el liberalismo al momento de estructurar derechos, desentendiéndose del plano económico. Uno puede encontrar incluso aires de familia en esto que dice Sampay sobre la cuestión judía de Marx, sobre las limitaciones de pensar la emancipación política, descuidando el egoísmo de la sociedad civil. Pero en el caso particular de la Constitución, o de la constituyente peronista, no hay un rechazo al liberalismo político, por lo menos en esta parte, sino sí a una idea bastante clara, que hoy para nosotros es como súper cotidiana, pero que en ese momento no tanto, que es que los derechos liberales, sobre todo los derechos vinculados a las libertades políticas y civiles, se transforman en meros privilegios si no están acompañados de algún tipo de distribución en el plano más económico. Con lo cual hay como ahí una idea de pasar, si se quiere, de una idea de democracia liberal, como la llama Sampay, a una idea de democracia social. Insisto, no hay un rechazo de los valores del liberalismo político, sí lo que hay es una idea según la cual los valores del liberalismo político no se pueden realizar sin una adecuada redistribución
en el marco de la economía. En este plano de los derechos, o del liberalismo, mejor dicho, sí hay una novedad, que es que los nuevos derechos que se incorporan no son derechos formales, sino que son derechos con adjetivos. Se incorporan los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Porque la lectura del peronismo es esta: si declaramos derechos meramente formales, lo que estamos garantizando es que sean solamente gozados por aquellos que tienen cierta posición para hacerlo. Y en ese sentido, me parece que hay un texto interesante de una autora contemporánea que se llama Wendy Brown, que para el churrulaje académico es la pareja de Judith Butler, donde ella habla de la paradoja de los derechos, porque Wendy Brown lo que plantea es que si los derechos se declaran en términos universales y formales, solamente lo pueden gozar las personas que están dentro de cierto marco privilegiado. Y si los derechos se declaran particularizando ciertas situaciones, por ejemplo, derechos del trabajador, derechos de las mujeres, derechos de los niños, se puede correr el riesgo de reproducir ciertos sesgos o ciertos estigmas, o posicionar a esas personas en una situación de minoría. Con lo cual ahí hay como una tensión que me parece que es interesante y que está presente con otras características, creo yo, en la Asamblea Constituyente del 49, que tienen que ver con esto, ¿no? Con los riesgos de declarar derechos meramente formales, pero también con los riesgos de declarar derechos siendo demasiados particularizantes, con el riesgo que esto trae. Hay una parte de los derechos que me parece que es la más conocida, que tiene que ver con los derechos del trabajador. Sobre esto no me voy a tener demasiado. Solamente sobre esto quisiera decir algo sobre el derecho de huelga, que es un derecho no reconocido en la Constitución del 49. Una cosa de contexto y una cosa particular. En términos de contexto, en este constitucionalismo social latinoamericano, el derecho de huelga está en todas las constituciones. Digamos, no es una... no es lo normal en ese contexto que el derecho de huelga no esté reconocido, sino más bien lo normal en estos procesos constituyentes es que se reconozca el derecho de huelga. México lo hace, Ecuador lo hace, Brasil lo hace, Colombia lo hace, Bolivia lo hace, Cuba lo hace. Y después, si uno quisiera ir, por ejemplo, a los convenios de la OIT, es cierto que todavía no hay convenios que hablen específicamente del derecho de huelga. Por ese lado, digamos, a nivel de la única organización que subsistió de la sociedad, del antecedente de Naciones Unidas, sí es cierto que no hay tanto desarrollo, pero sí el constitucionalismo latinoamericano lo tenía bien presente. ¿Cuáles son los dos grandes argumentos en la constituyente para no reconocer el derecho de huelga? Uno, ¿para qué la huelga si gobierna Perón? ¿Qué sentido tiene declarar el derecho de huelga si gobierna un compañero? Y en segundo lugar, el argumento un poco más sofisticado de Sampay es que el derecho de huelga es un derecho natural que no se puede positivizar. ¿Sí? Sobre esto, por ahí podemos volver un poco más adelante. Y lo otro que me interesa son digamos, el reconocimiento de alguna igualdad entre varón y mujer, porque no aparece la idea de derechos de las mujeres. La constituyente peronista o la Constitución del 49 garantiza la igualdad en el marco del matrimonio, garantiza la igualdad en el ejercicio de la responsabilidad parental, lo que en ese momento se llamaba patria potestad, algo que no es una novedad de la Constitución del 49, ya estaba en la Constitución republicana de España del 31, en la de Cuba del 40, en la boliviana del 45. Con lo cual, eso está como bien, podríamos decir. Ahora, sí hay una reproducción del contrato sexual en los términos de Carol Pateman, ¿no? Porque si uno revisa la gramática de la Convención Constituyente del 49, el lugar de la mujer es el hogar, y el lugar y el papel de la mujer es la crianza de los niños. Por eso la igualdad en el marco del matrimonio, por eso el ejercicio igualitario de la patria potestad. No es casual que la referencia
a cierta igualdad entre varones y mujeres es respecto o es en el ámbito familiar, y la única vez que la Constitución pronuncia la palabra mujer, que es en el artículo 37, que es el de los derechos del trabajador, la familia, la ancianidad, la educación y la cultura, en ese marco aparece la palabra mujer, aparece en el marco de la referencia a la enseñanza primaria en las escuelas rurales, y eh, ahí aparece que esas escuelas tienen que formar a la mujer para las tareas domésticas campesinas. Con lo cual, ahí hay, digamos, un punto vinculado a la igualdad entre el varón y la mujer, pero es un punto anclado en la reproducción de ese contrato sexual que marca Peyman, donde el varón es el que participa de la vida pública, el varón es el que trabaja y por eso es el que provee los bienes, y la mujer es la encargada de quedarse en el hogar cuidando a las niñas. Con lo cual ahí hay un punto problemático, hay que leerlo en contexto de época, pero es cierto que dentro de las peticiones que recibe la convención hay cuestiones vinculadas a reconocer los derechos no del trabajador, sino también de la trabajadora. Con lo cual, en términos de reconocimiento, por decirlo de alguna manera, de derechos, sí me parece que hay un punto que es interesante, que es no el desecho del reconocimiento de los derechos liberales, no hay una crítica al liberalismo político como tal, sí lo que hay es una insuficiencia de un reconocimiento de derechos en términos meramente formales, y hay dos núcleos problemáticos, creo yo, uno vinculado con el derecho de huelga, otro con la igualdad entre los varones y las mujeres, que restituye o reproduce ese contrato sexual. Y lo último, porque sé que estoy recontrapasado de tiempo, una variable que me parece que también es interesante para repensar de ese proceso, tiene que ver con que la Constitución del 49 regula no solamente el poder del Estado, sino también el poder de aquello que Bartolomé Clavero denomina poderes innominados, o sea, que nunca están nombrados en las constituciones, que son los poderes económicos. Hay algunas disposiciones que de alguna manera están enfocadas en ya no solo la protección de los trabajadores, sino algunas ideas básicas como el ajuste del capital al servicio de la economía y el bienestar social, la intervención estatal y el monopolio estatal en ciertas actividades, sobre todo vinculadas a los recursos naturales y los servicios públicos, el carácter estatal de la banca pública, la atribución que se le da al Congreso para dictar un código de derecho social, y también la facultad que se le da para extinguir el latifundio y desarrollar la pequeña propiedad agrícola. Sobre todo por decir algunas cosas más, pero sí me parece que es un punto interesante para restituir del proceso constituyente del 49 a la actualidad, en un contexto donde en muchos casos los poderes de las corporaciones son más potentes que los poderes de los propios estados. Bueno, en este contexto, y en general en el contexto del constitucionalismo social, hay una mirada según la cual el constitucionalismo no debería encargarse solamente de la regulación del poder estatal, sino también del poder no estatal, y en particular de las grandes corporaciones. Bueno, yo dejaría por acá porque sé que me recontrapasé con el tiempo, y en todo caso tener algún ratito para conversar, si así lo desean. Muchas gracias. Mauro, muchísimas gracias. La verdad que como siempre es súper interesante escucharte y muy ameno también, así que muchas gracias por eso. Y ahora sí, si les parece, podemos hacer un espacio de intercambio. Bueno, acá justo está Hugo Ramos. Hugo, te estuvimos mencionando que vos estuviste en el primer encuentro que lo hicimos acá presencial en la Facu. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Hugo? Bueno, abrimos espacio de intercambio. No sé quién quiere romper el hielo. Yo aprovecho y hago una consulta que tiene que ver con mi total desconocimiento de lo que viene del campo del derecho, ¿no? Mauro, en un momento mencionaste esto de que la Constitución del 49 no avanza sobre la institucionalización de distintos tipos de participación. ¿Sí? Mi pregunta es, en ese contexto, fines de los 40,
¿aparecía como posibilidad esto de institucionalizar otro tipo de participación que fuera más allá de lo que uno entiende como la democracia representativa, y más cercana a lo que es el constitucionalismo de los años 90 en América Latina, ¿no? Sí, ahí sí la institucionalización en las constituciones de otras formas de democracia directa, en la constitución de Bolivia o de Venezuela. ¿Aparecía como posibilidad eso en los años 40? Sí, a ver, hay dos cosas ahí para tener en cuenta. La primera es, si uno revisa un poco algunas lecturas como medio laterales o algunos textos medio laterales a, a la Constitución del 49, sí aparece fuertemente la necesidad de tener organizaciones que de alguna manera acompañen el proceso de cambio. De hecho, la Constitución del 49 es del mismo año que la comunidad organizada. Con lo cual, esa idea está como idea, digamos. Ahora, sí lo que me parece que está bastante presente en este primer peronismo, y sobre todo en el caso de Sampaio es muy claro, pero también en el marco del propio texto de la comunidad organizada, es que eso se da en un contexto bastante vertical, en el sentido de esa organización o la clave de esa organización está de la mano de una conducción bastante fuerte. Y en algunos textos de Sampaio eso se lee también en clave hasta cuasi tomista, donde esa participación tiene que ser netamente organizada y también tiene que ser, en algún sentido, organizada desde arriba. Con lo cual, primero, ahí hay un punto que es interesante, que es que está presente esa necesidad de tener una organización, si se quiere, popular, para avanzar en procesos de transformación. Eso, digamos, con un lenguaje que no es exactamente el que acabo de decir, está como matriz. Ahora, lo que no está es lo que vos bien preguntás, digamos, no hay, por lo menos como aparece, sobre todo después de los años 70 y 80, esa dimensión más de pensar en claves de democracias participativas o de tener algunos arreglos institucionales que de alguna manera vayan un poco más allá de las instituciones tan superestructurales. Eso es cierto que no es clima de época, pero sí es clima de época la necesidad de tener ciertas organizaciones que de alguna manera apoyen el proceso de cambio. En ese sentido, hay una frase de John William Cook del proceso de sanción de la ley, no de la constituyente, porque Cook después no participa por diferencias bueno, con la mayoría del peronismo, donde él dice, bueno, la constitución del 53 fue pensada bajo la matriz según la cual las masas no podían participar de la política. O sea, el diseño institucional fue pensado bajo la idea de que las masas eran menores de edad, así lo dice Cook, y entonces no podían participar de la política. Y esa no es la idea que nosotros tenemos de las masas pueden participar de la política. Ahora, lo que no está es todavía ese clic de pensar que esa participación tiene que tener algún tipo de traducción institucional. Eso, por lo menos en ese momento, no está presente, por lo menos para el plano de la política. Sí, curiosamente está presente para otras cuestiones como por ejemplo la organización sindical y la institucionalización sindical. Ahora, para el plano de la política todavía no hay una reflexión en ese sentido, y por lo menos de lo que se conoce, de esas peticiones o de algunos textos que dentro del peronismo de alguna manera pone algunos reparos sobre el diseño constitucional del 49, tampoco es una demanda fundamental de tener instancias institucionalizadas de participación por fuera de las instituciones de la democracia representativa. Guille, vos creo haber visto intención de hablar o levantaste la mano, ¿puede ser? Cuando prendiste la cámara, porque no llegué a ver En bien. realidad, no sé si me escuchan. Sí. No, me tenés que haber leído nomás telepáticamente, ¿vale? Porque no hice ninguna señal, pero sí, tenés intenciones de hablar. Gracias, vale. Bueno, gustazo de escuchar, de felicitarlo por la actividad. Una observación que quería sumar a lo que estaba tratando Mauro, que es que
en la inclusión de la sanción de la Constitución del 49, con los debates en Argentina sobre democracia, sobre liberalismo, a mí me parece que también algo omitido respecto de la doctrina constitucional argentina en esas operaciones de deshistorización, y donde, por ejemplo, como dice Mauro, la referencia a la Constitución del 49 es para su conjura por haber sido un episodio nulo de autoritarismo, es lo dramático de todo el proceso de persecución a esa Constitución conforme o según el proceso histórico también de persecución no solo de proscriptiva, sino de terrorismo de Estado contra distintas expresiones populares en la década subsiguiente, la participación de fuerzas políticas en la convocatoria que hace la dictadura militar a un proceso constituyente en el 57, y el alineamiento de la doctrina constitucional argentina a esa forma de configuración de texto constituyente argentino y de normalización de la generación de derechos por las dictaduras militares, ¿no? Creo, a mí me resulta por lo menos alucinante insertar todo ese proceso que tiene su dramaticidad, creo yo, hasta la década del 70, porque muchas expresiones del peronismo siguen reivindicando la validez de la Constitución del 49 y la nulidad de la reforma del 57 hasta ese momento. Hay un texto que yo quiero mucho de Eduardo Garat, que es del 72, abogado constitucionalista en la Universidad de Rosario, que fue desaparecido por la dictadura del 76, se llama Texto Constitucional, Hegemonía y Realidad Histórica, que sigue hasta inicios de los 70, está escrito en el 72, defendiendo la validez jurídica de la Constitución del 49, y eso luego decae en fuerza porque Juan Perón entiende que el proceso político de pacificación, la Argentina, o se puede expresar eso en otros términos, requiere asumir la Constitución del 53 de 1853 con la reforma de 1957. Pero bueno, eso creo que son décadas de la historia argentina donde resulta muy importante darle su debida profundidad histórica para asumir de otra forma los debates qué es liberalismo, qué es defensa de la democracia, qué es constitucionalismo. Yo no agrego nada, pues estoy de acuerdo en todo, así que no tengo como mucho para agregar a lo que decía Guille. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? A mí sí me gustaría... No, dale, Leandro, dale, yo ya pregunté, así que cedo la palabra. Está Hugo, está Leandro y después estoy yo. a ver, yo un primer comentario en relación al recuento histórico de las reformas y a la legitimidad. Yo lo único que haría es sacar la reforma de 1860. En cuanto a la propia Constitución del 53, establecía que no se podía reformar por 10 años, y esa por algo, y de hecho se habla de ciclo constitucional abierto. Por lo tanto, para encarar la legitimidad o no, la interpretación del artículo 30, solo tenemos dos reformas, la del 66 y la del 98. Pero más allá de esa cuestión, y más como comentario, no sé, o como inquietud,
¿hasta qué punto no podría trazarse un paralelo entre cierta concepción, supongo que schmittiana, en relación al líder y al pueblo, y la no incorporación del derecho a huelga, en tanto no considerado como que es una positivización del derecho natural, sino como que es un derecho de resistencia a la opresión, y en tanto se estaba consagrando derecho justo en ese catálogo de derechos? Si nosotros admitimos que este es el derecho justo y lo consideramos como tal, al mismo tiempo no sería una forma de contradicción consagrar la autorización para resistir ese derecho justo. Y la segunda cuestión es, no deja de llamarme la atención que dos cosas en relación a Sampai. La primera, tres cosas. Primero, lo que tengo que resaltar, que es entrerriano. Eso ya lo hace merecedor de un título sumamente importante. La segunda es que a Sampai la incorporación creo que era el segundo párrafo del artículo 40, le costó considerablemente caro incluso dentro del peronismo. Es decir, hay en un primer peronismo se vela especialmente por las cuestiones de los recursos naturales y su forma de extracción y de explotación, que es lo que se termina consagrando en el artículo 40, incluso contra los deseos de Perón, y eso le termina le termina costando caro y una cierta forma de exilio. Y la segunda, en relación a Sampai, la tercera cuestión en relación a Sampai, es que en los trabajos de la década del 70, y especialmente cuando analiza el artículo 19, se aparta de lo que establece la Constitución del 49, de los lineamientos generales de la Constitución del 49. Me da la sensación que el marco en el que se genera ese texto y de cierta conflictividad dio lugar a un determinado producto, y que con el tiempo algunos se fueron abriendo de lo que allí se establecía. Si tuviera que trazar un paralelo, por ejemplo, el Soler post-55, el Soler procurador general, dentro de ese mismo contexto de alta conflictividad, también en los trabajos posteriores se termina apartando de lo que él mismo había dicho en ese momento. Eso simplemente. Perdón, en realidad tengo una colección de preguntas y de inquietudes más, pero traté de circunscribirlas. Gracias, Leandro. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras tengo algún que otro matiz, pero todo súper interesante. Yo tengo ciertas dudas, digamos, con la idea de proceso constituyente abierto del 53-60, porque me parece que es la manera que tiene cierto constitucionalismo liberal conservador de no asumir que eso, digamos, que la reforma del 60 es una reforma absolutamente ilegal. Primero, por lo que vos decís, que no se podía hacer por los 10 años. En segundo lugar, porque tenía que empezar por la Cámara de Senadores, perdón, por la Cámara de Diputados la reforma, y empezó por la de Senadores. Con lo cual, me parece que es un salvataje teórico para justificar un texto constitucional que les gusta, y que esos salvatajes teóricos no los hacen cuando los textos no les gustan, que es lo que pasa con la del 49. Me parece que sería como medio raro que un mismo marco teórico te habilite decir algunas cosas respecto a un texto constitucional y no decir nada respecto de otro. Ese es como el primer punto, y en general es eso, es el constitucionalismo que uno puede identificar, que tiene una pata en el liberalismo y una pata en el conservadurismo. Respecto a lo que decía de Sampai, estoy de acuerdo en varias cosas. Me parece que lo que aparece, sobre todo en el Sampai de Constitución y Pueblo, que es esa serie de recopilación de conferencias que da Sampai entre fines de los 60 y principios de los 70, es un Sampai revisando algunas cuestiones de la Constitución peronista del 49, pero un Sampai, si se quiere, más de izquierdas, de lo que era Sampai en el 49, que era un Sampai todavía bastante cercano al tomismo. Con lo cual,
yo también haría como esa lectura, no solamente de cómo el tipo mira ese proceso histórico, sino también cómo estamos en presencia de un Sampai, si se quiere, un poco más corrido a la izquierda, si vale la caracterización, que el de los textos, digo, por fuera de la Asamblea Constituyente, los textos de los 50 de Sampai, donde, bueno, todavía me parece que hay algo bien propio del peronismo, del primer peronismo, que es una matriz muy católica. Y eso está súper presente también en los debates constituyentes, digamos, eso, no podemos hacer una lectura descontextualizada de eso. Ese es un momento todavía de un peronismo bastante influido por el catolicismo, bastante influido por cierto ordenamiento vertical de las estructuraciones políticas, institucionales y demás, con cierta mirada social, pero el peronismo de ese momento era eso, que me parece que en los 60 y en los 70 Sampai se fue como de alguna manera ayornando, o se fue corriendo, si se quiere, hacia matrices un poco más de izquierdas. Sobre lo que decís del derecho de huelga, como dos cosas, la justificación de Sampai lo borra Perón, digamos, no está esa idea de la garantía del líder, y por esa garantía la no necesariedad del derecho de huelga. Es una justificación un poco más, si se quiere, sofisticada, según la cual, en la medida que eso sería una especie de derecho natural, el mismo hecho de volverlo positivo estaría de alguna manera vulnerando su dote de derecho natural. Yo la primera vez que leí esa justificación de Sampai me pareció parecida a una lectura que hace sobre el derecho de huelga Walter Benjamin para una crítica de la violencia, un textito del 21 de Benjamin, donde Benjamin lo que dice es que en realidad la regulación del derecho de huelga, o la declaración del derecho de huelga, es una limitación de la huelga revolucionaria. O sea, la mejor manera de controlar las derivas revolucionarias del fenómeno de la huelga, para Benjamin, es declararlo como derecho y con eso regularlo. Me parece que la línea de Sampai, no sé si no es esa, digamos, porque no sé si el Sampai de fines de los 40 o principios de los 50 estaba tan interesado en una huelga general revolucionaria como el Benjamin de los 20, pero sí me parece que la justificación es más en los términos, si se quiere, de un derecho que no se puede positivizar, porque la misma idea de positivizarlo le sacaría su dote eminentemente y excluyentemente natural. Eso es lo que dice Sampai. Sí, lo que hay es en varias intervenciones de la Convención Constituyente, una justificación de que no hay necesidad de poner el derecho de huelga porque está gobernando Perón. Eso sí está claro en esos términos. Lo que pasa es que ahí no hay mucha más justificación teórica. Es una mera mención de que gobierna Perón y entonces no vamos a necesitar usar este derecho. Digamos, hay como dos cosas respecto del paralelismo con Schmitt. Primero, no sé cómo circulaban esos textos en ese momento histórico. Y en segundo lugar, solamente por ahí como una especie de precisión en ese punto, en función de la vinculación entre líder y pueblo, para Schmitt, la institucionalidad de la democracia liberal era un estorbo. La deliberación pública era un estorbo, la discusión en el Parlamento era un estorbo, porque el momento democrático para Schmitt es el momento en el cual el líder se comunica con la masa y la masa le dice sí o no. Entonces el momento democrático de Schmitt es el momento de la aclamación, cuando el pueblo aplaude al líder. Y eso, digamos, es Schmitt puro. El problema del Parlamento, dice Schmitt, es que anula ese contacto directo entre el pueblo y el líder. Esa gramática o esa necesidad de vinculación entre el pueblo y el líder y de las instituciones como un estorbo para la vinculación entre el pueblo y el líder, que es lo que Schmitt
quiere rescatar como profundamente democrático, por oposición a estos estorbos liberales del Parlamento y los derechos civiles y demás, no me parece que sea como una línea tan nítida en el proceso constituyente. De hecho, más bien la institucionalidad es un no tema para este peronismo. O sea, para decirlo en términos como rápidos, ningún convencional constituyente peronista dice que el Parlamento es un obstáculo para el vínculo entre el líder y el pueblo. Más bien es un tema sobre el que el peronismo no reflexiona. De hecho, en el debate en el Senado, Ramela dice esto: che, quédense tranquilos, que la institucionalidad no la vamos a tocar, esto se queda más o menos como está, y en la Convención Constituyente aparece un poco eso. No, che, bueno, el diseño institucional, representativo, republicano, federal, se va a quedar como está. Con lo cual, no lo niego, digo, tendría que hacer como una lectura en la clave que vos planteás, Leandro, que la verdad es que no la hice, pero si tuviera que contestar un parcial, porque hay que llenar la hoja, diría eso, que no, digamos, no la veo tan clara ese paralelismo entre líder y pueblo schmittiano, y que ve en las instituciones del liberalismo, el Parlamento, para Schmitt, un estorbo. No lo veo tan nítido, por lo menos en estos textos vinculados a los procesos constituyentes. Esto, el informe de Figuerola, algunos textos posteriores de Sampay, algunos textos de Ramela, los propios debates constituyentes. Me parece que eso no está tan nítido, pero puede ser como una interesante clave de lectura, revisarlo en esos términos, que no lo hice con esa línea, pero puede ser algo interesante para corroborar o para refutar como clave de lectura. Muchas gracias, Mauro. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo te quería, en realidad, más que pregunta, es tal vez un pedido de sugerencias de lecturas o de claves de análisis. Por ahí, en relación a lo que decías al principio, me resonó bastante porque hoy más temprano tuvimos otro encuentro que tiene que ver con lo ambiental, que es un poco el área de investigación en la que varias de las personas que ves acá estamos involucradas. Y bueno, esto que decías al principio sobre cómo es difícil medir las influencias del constitucionalismo latinoamericano en relación a otras latitudes, bueno, esto del viaje de las ideas, y también después más adelante mencionabas cuáles son un poco las ideas más visibles y las no tanto en las formaciones jurídicas, por ejemplo, de derecho constitucional, y enseguida a mí se me vino una especie de paralelismo en relación al derecho ambiental y las innovaciones jurídicas que trae otra etapa del constitucionalismo latinoamericano, que es concretamente Ecuador y Bolivia, con esta ampliación de derechos también hacia el mundo de la naturaleza, Pachamama, Madre Tierra, etc. Y ahí también se da como un fenómeno un poco parecido y bastante interesante, porque hoy justo más temprano mencionábamos que por un lado uno ve, ¿no?, el derecho ambiental más tradicional y más clásico, que ve incluso en esto algo que no tiene mucho sentido y es tratado como un exotismo que quién sabe de dónde sale. Hemos escuchado todo tipo de afirmaciones en ese sentido, muchas de ellas irreproducibles, diría yo. Y bueno, tratando todo esto como un exotismo, pero ahora resulta ser que ese exotismo se convirtió en una especie de moda y todo el mundo ahora empieza a hablar de esto. Y empieza a debatirse la autoría, de una manera hasta muy, no sé, hasta en un punto es cómica. Hoy traíamos a colación un evento concreto que yo justo había tenido la ocasión de participar en un encuentro que se hizo en Ecuador, 10 años después de la reforma constitucional. Era sobre los derechos de la naturaleza, y ahí aparecieron algunas personas de una ONG de Estados Unidos que se atribuían la autoría sobre los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador. Y en ese lugar había muchos pueblos indígenas, representantes de muchos pueblos indígenas y de muchas organizaciones no gubernamentales de ahí del Ecuador, que bueno, estuvieron bastante indignados con esa situación, y bueno, fue como un momento de bastante tensión, pero uno lo puede ver incluso hasta en el mundo académico, ¿no? Según quien explica, es cómo aparece la explicación. Y ahora pareciera que esas ideas ya estaban dando vueltas en el mundo anglosajón o en el mundo europeo, y de repente en Ecuador dijeron: ah, mira, está esta persona que trabaja esto, vamos a ponerlo en nuestra constitución, tiene razón, démosle derechos a la naturaleza. Y bueno, pienso que hay como una extrapolación que se puede hacer, pero, y a lo mejor seguramente sí,
nos podés dar algunas claves que provengan más de tu ámbito, pero que seguro pueden servir para pensar mucho en estos nuevos debates que se están dando sobre este tema puntual. Es una pregunta que yo también me hago, no tengo como una respuesta muy nítida. A ver, ahí hay como dos cosas. Digamos, en general, sobre procesos constituyentes, y sobre todo el proceso constituyente del 49, hay una profesora de la UBA que se llama Leticia Vita, que trabaja algo de la influencia de la Constitución de la República de Weimar en la Constitución del 49. Y en los años 90 y principios de los años 2000, algunos autores, más que nada anglosajones, se empezaron a preguntar por la, digamos, por cómo algunos injertos de sistemas institucionales europeos pueden impactar favorablemente o no en los sistemas latinoamericanos. Ahora, lo que eso no nos dice demasiado es si esa es la razón por la cual en algún texto constitucional aparece tal o tal o cual cláusula. Me parece que son como dos niveles distintos, en el sentido de puede haber cierta circulación de conocimientos, de cierta cultura jurídica, pero me parece que esa circulación de conocimiento no necesariamente es la clave que explica que tal o cual derecho, tal o cual institución esté presente en los textos constitucionales. Si uno revisa para tomar el proceso del 49, lo que hay sobre todo ahí, en términos de justificación de por qué avanzar en una reforma constitucional, es, si no lo ponemos en la Constitución, nos van a declarar inconstitucional todas las cosas que estamos haciendo. Después, en un segundo orden de ideas, aparece que, bueno, la Constitución de Cuba del 49, del 40 tiene tal cosa, la de Bolivia del 45 tiene tal otra, pero me parece que si uno quisiera explicar las razones por las cuales se avanza en un proceso, por lo menos de los debates y demás, surge necesidades mucho más mundanas y coyunturales y particulares que la influencia de tal o cual proceso en el exterior. Pero bueno, puedo hacer como alguna revisión un poco más precisa, que ahora no la tengo en la cabeza. Decía algunos textos sobre esto, circulación de, en términos más conceptuales, ¿no? De circulación de ciertos saberes o ciertas instituciones en el derecho constitucional comparado, y cómo eso puede impactar en los procesos de reforma constitucional. Me comprometo a revisar un poco si tengo algo sobre eso, y en todo caso mandarlo, porque ahora no se me viene a la cabeza ninguno, me parece que es una pregunta que está buenísima, pero sí por lo menos diría eso del proceso del 49, que está claro que el motor nunca es una constitución foránea, un texto jurídico, una circulación de instituciones que están dando vuelta en papers académicos o en textos de derecho constitucional comparado. Pero bueno, puedo revisar un poco si hay algo de literatura un poco más precisa de las generalidades que acabo de decir sobre esto, implantes y trasplantes de instituciones o derechos de constituciones foráneas en constituciones propias. Lo puedo revisar, y en todo caso en estos días te mando algo, Valeria, si encuentro y si tengo. Dale, buenísimo, Mauro. Nos va a venir bien seguro. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Vivi, vos, no sé si estás abriendo micrófono. No sé, te vi que te acercabas a la... Por mi parte quería sumar una cosita a lo que planteaba Vale y Mauro. Que dentro de todo ese análisis, creo que algo para resaltar, que lo está señalando Alever, lo está señalando Mauro, es también importante abordarlo con la crítica suficiente al europeísmo, de pensar de que si en Latinoamérica o en el sur global se desarrollan instituciones jurídicas
con inclusión de estudios, referencias que puedan tener de los países noratlánticos, eso no quiere decir de que no haya un proceso de creación de por sí singular, y que funcione como acontecimiento, y que muchas medidas europeístas tienden siempre a aplanarlos o a desconocerlos, porque pienso que en ese sentido, cómo se subraya o se sobresale la Constitución de Weimar por sobre la Constitución de México anterior, la Constitución mexicana del 17, ¿no? Ahí ya se daban este tipo de operaciones como la que señalaba Vale, que se pueden observar respecto de los desarrollos de las últimas reformas constitucionales en Bolivia o Ecuador. Vivi, finalmente, gracias Guille. No sé, Mauro, si le querés comentar algo. Si no, Vivi creo que sí quería comentar. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Guille, así que no tengo comentarios sobre eso. Vivi, no entiendo si querés o no querés hablar, perdón. Ah, bueno. Yo terminé que vino, lo escuché atentamente a Mauro la primera media hora hasta que llegó mi hijo, que lo tengo acá con la tablet, y ahí me perdí un poco en el hilo, que está acá. Pero bueno, no, muy interesante. Me gustó la visión regional de la Constitución del 49, porque viste que los peronistas nos creemos, yo soy peronista, además de profe de historia, innovadores en muchos aspectos, esto que hablábamos también en el seminario anterior de lo disruptivo del peronismo, y me parece interesante ponerlo en un marco más regional. Me pareció interesante esa mirada, que la verdad que no la tenía, cuando doy clase de historia no la tenía, me pareció bastante interesante. Y también lo del rescate que hiciste de la dimensión de la democracia en la Constitución del 49, ¿no? Que es algo que muchos historiadores más liberales y muchos profes de historia más liberales son fuertemente críticos, ¿no? De esa visión, así que nada, tomé nota, me pareció muy interesante y te agradezco tu exposición. Ahora estamos bien, ¿no? Bien, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Vos, Mauro, querés comentar algo para cerrar? No, solamente una cosa en función de lo que decía Guille recién, y por ahí más vinculado a los procesos de Ecuador y de Bolivia vinculados a los derechos de naturaleza, que era otra de mis preocupaciones, no tanto ese derecho en particular, sino los procesos. Por lo menos hasta donde yo había seguido con algunas investigaciones sobre el tema, me parece que más allá de quién inventa los conceptos, me parece que también es interesante cuál es el uso que se hace de esos conceptos. En ese sentido recuerdo un buen texto de Salvador Schlavenson sobre el concepto de vivir bien y buen vivir, donde él planteaba que se habían transformado en conceptos en disputa post asambleas constituyentes. Y el tipo mostraba que en los documentos de trabajo del gobierno en ese momento de Correa y del MAS en Bolivia, vivir bien y buen vivir era más estado de bienestar, por decirlo de alguna manera. Buen vivir era, bueno, una distribución del ingreso un poco más equitativa, mientras que todavía en la lectura de buena parte de las organizaciones indígenas seguía siendo que digamos, la apropiación de los bienes comunes no podía compensarse económicamente, ni girándose afuera, ni redistribuyendo en otros países. Entonces, me parece que hay un punto de lo que decía Guille, que más allá de la circulación de los conceptos, hay también una disputa por después la redefinición de esos propios conceptos. Y me parece que ahí hay como un punto interesante, sobre todo, digo, en el caso de la Constitución del 49 es más complicado porque ahí hay que tomar algunos insumos de la historia conceptual también,
para revisar cómo ciertos sectores definían y redefinían ciertos conceptos. Me parece que los procesos constituyentes actuales de Bolivia y Ecuador, que incluyen nuevos derechos, permiten esa dimensión no solamente de revisión de quién inventó el concepto, sino también, o de dónde viene ese concepto, sino ese concepto cómo es redefinido por los propios actores. Y me parece que eso también es como una disputa interesante, y recuerdo ese texto de Salvador Schlavenson, donde él marcaba eso, que son conceptos en disputa, en el contexto en el cual el tipo lo escribía, que fueron 3 o 4 años antes de ahora, 2017-2018. Lo digo también como punto a tener en cuenta al momento de cómo es, de revisar esto, que lo interesante, en línea con lo que decía Guille, reitero, es eso, no solamente la circulación de los conceptos, sino también cómo las propias organizaciones o los estados definen a su manera esos mismos conceptos. Gracias, Mauro. Vos sabés que con respecto sí al punto en particular de los derechos de la naturaleza, se da algo muy interesante también sobre la disputa en el contenido. Si uno mira las experiencias, bueno, en Bolivia, en Ecuador y tal vez algunos otros lugares hoy en día se podrían sumar, y algunas instancias internacionales, donde se debate, bueno, cuál es la idea que hay detrás de este asunto. En algunos espacios internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, incluso se ha puesto a estas ideas como un subítem del desarrollo sostenible, de ese modo que lo estoy mencionando, como subítem, como un aspecto más, cuando en realidad la idea es tratar de discutir o de sacar, digamos, el monopolio de la idea de desarrollo sostenible como única salida posible, con todas las limitaciones y etcétera que uno pueda también identificar, pero bueno, se ve bastante clara esa disputa por el sentido en estos documentos. Interesante. Bueno, creo que te hemos exprimido mucho, Mauro. Muchísimas gracias. No, buenísimo, la verdad, súper interesante el intercambio. Les recontra agradezco. Muchísimas gracias, estuvo muy, muy bueno, y bueno, esperamos seguir al habla e intercambiando con vos. Sí, ojalá podamos hacer más actividades juntos. Sí. Muchísimas gracias, posta. Bueno, muchas gracias, Mauro, y bueno, la seguimos en junio con el seminario. Buenísimo. No me acuerdo ahora exactamente qué fecha, pero bueno, después mandamos mail y todo esto. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias. Estén muy bien. chao. Chau, Chau, chau. chau. Saludos Chau, yo también. chau. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Abrazo grande. Chau, chau.